De eso se trata. De eso se trata. Data fácil, números, estadísticas, datos abiertos. Con Hugo Osorio. De eso se trata. Ya estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 32 minutos y ahora me da mucho gusto saludar a Hugo Osorio. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Angie? Muy buenos días. ¿Cómo va todo? Pues bien, pero aquí con algunos datos interesantes de los que tú nos vas a platicar sobre las estimaciones de pobreza en México, que tristemente los datos no son muy buenos, Hugo. Platícanos. No, de hecho, bueno, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social la semana pasada dio a conocer estos datos y dio a conocer que la pobreza en México aumentó en 2020. En el periodo comprendido de 2019 a 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%, y el de población en pobreza extrema subió de 7% a 8.5%, ¿no? Este es un aumento bastante significativo con respecto a lo que había ocurrido, ¿no? En promedio es un 2.3% de la población que aumentó. En millones de personas estamos hablando de 3.8 millones de personas que están en pobreza en este momento, o de acuerdo a los indicadores. Es importante decir que estos datos no son únicamente de Coneval, utilizan la última encuesta del INEGI sobre ingreso y gasto. Se basan en esta encuesta para tener indicadores incluso a nivel estatal, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que esta medición de la pobreza es a través de diferentes dimensiones, es multidimensional, y bueno, ahí podemos ver algunas estadísticas que son verdaderamente preocupantes, y bueno, como lo decían desde el Coneval, estas cuestiones no solamente se pueden achacar a lo que ocurrió con esta cuestión de la pandemia, porque evidentemente ocurre en un año más, ¿no? Pero las cosas interesantes que se pueden ver en estos datos, por ejemplo, son lo que ocurrió con los programas sociales. Uno de los análisis que da el Coneval es que en el sexenio anterior los programas sociales eran más eficientes y llegaban a más personas, ¿no? Contrario a lo que todos esperaríamos. Desafortunadamente, los programas sociales y las ayudas sociales no están llegando a este porcentaje de la población que se encuentra en pobreza. Y bueno, luego está la carencia al sistema de salud, no hay acceso a los servicios de salud. En 2018, el 16% de las personas no tenían acceso a los servicios de salud. En 2020, el 28%. Y bueno, esto ellos lo atribuyen, entre otras cosas, a la desaparición del Seguro Popular, que bueno, esto es algo bastante grave, sobre todo si tomamos en cuenta lo que está ocurriendo ahorita con la pandemia, ¿no? Y bueno, si nos vamos en cuanto a números, también podemos ver que la población es vulnerable por carencias sociales en un 23%. Esta se redujo, mientras que solo el 8% es vulnerable por ingresos, ¿no? Y hay un 23% de toda la población en México que no es pobre y no es vulnerable, solo un 23%, ¿no? En cuanto a carencias sociales, el 19.2% de la población presenta rezago educativo, un 28.2% presenta una carencia en acceso a los servicios de salud, que era lo que les mencionaba. Y en cuanto a acceso a la seguridad social, hay un 52% de la población que no cuenta con acceso a la seguridad social. Este indicador disminuyó con respecto a 2018, que era de un 53%. Y el otro indicador también mejora es el de calidad y espacios de la vivienda, mientras que en 2018 el 11% de la población en México tenía carencia de calidad y espacios de la vivienda. En el 2020 solo el 9.3%, ¿no? En cuanto a accesos a los servicios básicos en la vivienda, ocurre algo muy parecido. El 19.6% no tenía acceso a este servicio, mientras que en 2020 el 17.9%, ¿no? En cuanto a
acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, hay un aumento porcentual muy pequeño de 0.3% en 2018, de 22.2 a 22.5 en 2020, ¿no? Entonces, bueno, todas estas son algunas cuestiones y son las dimensiones diferentes que utiliza el Coneval para hablar de estos cambios. Y bueno, luego podemos ver la cuestión por entidades y vemos como una de las entidades más afectadas es la de Quintana Roo, donde el 17% de la población aumentó a pasar a pobreza. Y bueno, por el lado contrario, Nayarit presenta una disminución en un 5%, que es un avance bastante significativo. Y si nos vamos a la población en situación de pobreza extrema, bueno, por ahí podemos ver a Puebla, que tiene un porcentaje de 8.1% en 2018 y aumentó al 12.7% en 2020, ¿no? Son datos que la verdad nos llevan a revisar exactamente qué es lo que puede estar pasando en el país, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? La verdad es que lo preocupante de estas cosas y una cosa que apuntaban algunos expertos, estos indicadores además están mostrando que aquella idea que se tenía antes, que tal vez los que vivían en pobreza eran aquellos que no trabajaban, y lo que están demostrando estos datos es que muchas personas que se encuentran en esta clasificación de pobreza a través de estas dimensiones están trabajando, pero no les está alcanzando para cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, es un tema súper complejo lo que está ocurriendo. También otro tema a destacar en cuanto a género es que la población en situación de pobreza según sexo fue mayor el aumento en cuanto a mujeres. Hay un 44% de mujeres en pobreza, y mientras que en hombres hay solo un 43%, ¿no? Además, en pobreza extrema hay un 8.5% que son mujeres, mientras que en hombres hay un 8.6%. Si revisamos el aumento que existe entre 2018 y 2016, bueno, veremos que ahí creció alrededor de 2 puntos porcentuales, que es más o menos lo que estamos viendo a nivel nacional, que este es un agregado, ya es un porcentaje agregado de lo que ocurre con estos datos a nivel nacional, pero lo dicho, ¿no? En entidades podemos ver cuestiones tan diametralmente opuestas como lo que te mencionaba que pasa en Quintana Roo, ¿no? Que hay un crecimiento de la población en 17%, mientras que en Nayarit hay una disminución del 5%, ¿no? Son cuestiones que están ocurriendo en este momento en nuestro país, y bueno, es importante decir que esto solo abarca una parte de la pandemia. Seguramente estos datos se van a encontrar todavía peor en 2 años, no lo sabemos, la verdad, habría que esperar qué es lo que ocurre, porque también es importante mencionar que una de las previsiones que tenía el Coneval cuando empezó la pandemia, a mitad de la pandemia, es que la pobreza podía llegar a crecer hasta un 11%. Afortunadamente solamente creció un 2%, y digo afortunadamente porque siempre será malo que esto ocurra, pero no fue al final la previsión que el mismo Coneval tenía, que era un número más grande, ¿no? Entonces, afortunadamente, en ese sentido, no fue tan catastrófico, pero sí vemos algunas cuestiones que van empeorando, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ahí están los datos. La ventaja que nos da el Coneval con estos datos es que nos muestra ahí su nota metodológica para que cada persona, estudiante, profesionista o curioso, quiera replicar la metodología. Se pueden replicar perfectamente los datos, los análisis que ellos están haciendo. Como les mencionaba, toman esta encuesta del INEGI sobre ingresos y gastos y, bueno, lo cruzan con otras variables para sacar cada uno de estos componentes. Ojalá puedan utilizar los datos. Si alguien tiene una duda o quiere saber cómo se cruzan o cómo se utilizan, por ahí andamos para ayudarlos. Y la verdad es que, bueno, son datos muy duros lo que estamos viendo, ¿no? Al menos en Puebla, el porcentaje de población en pobreza, ya teníamos antes a un 58%, ahorita estamos en un 62%. Esto significa
pues alrededor de 4 millones de personas en pobreza, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es un número bastante alto el que tenemos en Puebla. Y bueno, una buena noticia del Coneval es que este año, en diciembre, se actualiza los indicadores de pobreza a nivel municipal, que nos van a poder dar ahí otra idea de lo que está ocurriendo. Otro dato también que creo que es importante mencionar es lo que ocurrió a nivel urbano y a nivel rural. A nivel urbano hubo un mayor aumento en cuanto a pobreza. El número de personas que entraron en esta clasificación de pobreza aumentó, mientras que a nivel rural disminuyó unos puntos porcentuales muy, muy bajos, ¿no? Evidentemente, las diferencias estructurales siguen siendo bastante amplias entre lo que ocurre a nivel ciudad y lo que ocurre a nivel rural, pero es a destacar esto, ¿no? Que el mayor porcentaje de crecimiento de personas en pobreza ocurrió a nivel urbano y no a nivel rural, como históricamente venía ocurriendo. Y bueno, Pues básicamente esto es lo que hay en las estimaciones. realmente son datos muy alarmantes, Hugo. Son cifras que tú las manejas obviamente tanto en porcentaje como en números fríos, pero pues si valoramos todos los criterios que se toman en cuenta para evaluar precisamente la pobreza en México, en todos los criterios aumentó, y ese es un punto muy importante. Y el hecho de que hayamos cruzado lo que es la pandemia, obvio, se ve reflejado, pero lo más grave es que no es el único factor que nos lleva precisamente a esta pobreza extrema, ¿no? Sí, bueno, en realidad hay algunos indicadores en los cuales la situación mejora, pero bueno, como lo dicen desde el Coneval, al final esto es pues un agregado, ¿no? Lo que al final obtienen. Como te mencionaba, en la cuestión del indicador de vivienda, hubo mejoras. La verdad es una mejora muy, muy, muy señalada en la calidad la carencia por calidad de espacios en la vivienda. El acceso a los servicios básicos también en la vivienda disminuyó, la carencia por acceso a la seguridad social, que en números significa que 200,000 personas están incorporadas al IMSS, pero el verdadero problema y la otra cuestión que ocurrió fue lo que ocurre con la carencia por acceso a los servicios de salud, con esta eliminación precisamente del seguro popular y este cambio al INSABI que no se ha terminado de dar, en donde se buscaba un acceso universal a estos accesos a los servicios de salud, pero no terminó de ocurrir, ¿no? Y desafortunadamente, este es uno de los indicadores que más pega. Imagínate en una pandemia no tener acceso a la salud, evidentemente toda tu planeación económica o todo lo que tienes destinado, pues te mueve todo el presupuesto, ¿no? Entonces, este es uno de los indicadores en realidad que más se señalan. Y bueno, lo que mencionan precisamente desde el Coneval es que a pesar de la pandemia no es únicamente que sea la pandemia la que está provocando esto, ¿no? Hay otros indicadores, ¿no? Hay un artículo, por ejemplo, en Nexos que habla precisamente de cómo no se están dando tantas ayudas a través de los programas como se cree, y que desafortunadamente estos programas no están llegando a los deciles que verdaderamente los necesitan, a los más pobres, ¿no? Sino que hay personas que no los necesitan y que los están cobrando. Por ejemplo, el ex canciller Castañeda el otro día decía que él precisamente acababa de cobrar la ayuda que es para mayores de 60, ¿no? Que son 3,200 me parece que al año, y pues evidentemente él no lo necesita, ¿no? Pero no hay lineamientos que él lo puede cobrar, ¿no? Entonces, quienes verdaderamente lo necesitan no están recibiendo la ayuda, y es precisamente otra de las críticas que hay alrededor de estos datos, que bueno, que por mandato constitucional es un análisis que hace el Coneval cada 2 años. Estos parámetros me parece que fueron decididos hace 10 años y se van incorporando algunas mejoras a través de su consejo consultivo, pero en realidad la cuestión es esa, ¿no? Que los programas no están siendo tan eficientes y no están llegando a las personas a las que deberían de llegar, ¿no? Entonces ahí tal vez hay algo que revisar. Hay otras cosas que, por ejemplo, en Brasil funcionaron, que es algo muy parecido a lo que hicieron en Estados Unidos. A las personas que se quedaron sin trabajo durante la pandemia se les dio un apoyo económico.
Y bueno, los números que presenta Brasil a través de la CEPAL es que hubo una reducción en las personas que viven en pobreza, ¿no? Un plan que, por ejemplo, en México no se abordó y muchas personas que se quedaron sin trabajo no recibieron ningún tipo de ayuda, ¿no? Entonces son algunas de las cuestiones que hay que analizar, porque bueno, hay que recordar que la pandemia no ha terminado. De hecho, estamos entrando en esta tercera ola que el número de casos está apareciendo como algo bastante terrible, pero afortunadamente el número de muertes no es equiparable a lo que nos pasó en aquella segunda ola, ¿no? Pero seguimos ahí y bueno, mucho porcentaje de la población no tiene acceso, ¿no? A estos servicios de salud. Tristemente, estos resultados yo creo que no se deben de tomar a la ligera, esto nos debería de llevar a la reflexión y por consecuencia tomar medidas que de alguna manera traigan un beneficio, porque no es posible, como tú bien lo comentas, con una pandemia encima, que ya vamos para los 2 años y que los servicios de salud no sean los adecuados o por lo menos los indispensables, ¿no? De que todas las familias tuvieran el acceso a salud, porque todo mundo sabemos que el dinero pues nunca va a ser suficiente, nunca va a alcanzar y puedes quizá ahorrar toda tu vida, que con una enfermedad ahí se va absolutamente todo. Sí, 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 o sea, y justo mira, son 15.6 millones de personas que se quedaron sin acceso a los servicios de salud, que básicamente por ahí mencionaban que podía ser los que estaban en el Seguro Popular, ¿no? Y bueno, entre estas entidades, las que mostraron el mayor incremento en las carencias fue Oaxaca con un 16.3% a un 36%, que es decir, que hay un aumento de 20 puntos porcentuales. Guerrero pasó del 13 al 33, Chiapas pasó del 17 al 31, y hay otras entidades que por el contrario mostraron un aumento, ¿no? Chihuahua pasó del 11 al 17 y Sinaloa del 13 al 19, ¿no? Entonces, la verdad es que hay bastantes datos y hay que recordar, bueno, esta cuestión de pobreza extrema como es cuando no tienes acceso para comprar la canasta básica alimentaria, ¿no? Para que estemos todos ahí y entendamos la gravedad del asunto, en Puebla, 6 de cada 10 poblanos no pueden comprar una canasta alimentaria, ¿no? Al mes. Entonces, no tienen ingresos para eso, ¿no? Las personas que están en la línea o que se consideran en población en pobreza tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza, que algunos tienen pues tiene que ver también con tal vez que no les alcance para la canasta alimentaria, pero más bien que sí les alcance para la canasta alimentaria, pero no tenga o no les alcance para otras cuestiones, ¿no? Como la educación, derechos sociales, el acceso a la seguridad social, a la vivienda. Entonces son bastantes cosas, ¿no? Entonces el simple hecho de pensar en eso, bueno, nos debería de ayudar a replantear un poquito que está pasando en Puebla. Puebla pasa a ser, me parece, si no me equivoco, estar otra vez entre las 3 últimas entidades del país con mayor población en pobreza en porcentaje. Pues realmente datos muy duros, Hugo. ¿Dónde, ya nada más por último, dónde pueden consultar todos estos datos para quienes estén interesados en ahondar sobre el tema? Todo este dato está en la página del Coneval, es coneval.org.mx. Ahí los pueden consultar, los pueden descargar, están todos los datos, está el anexo técnico, está la metodología, está toda la información para que se pueda replicar, se pueda analizar. Y bueno, es importante mencionar que hay cambios significativos en Puebla, que sería importante analizar más a fondo qué es lo que está ocurriendo ahí. Claro. Pues Hugo, te lo agradezco mucho, gracias por este análisis tan minucioso y por habernos compartido toda esta información. Te mando un abrazo, que tengas un excelente día. Gracias, Angie, un gusto verte. Nos vemos. Igualmente, saludos, Hugo, que estés muy bien. De eso se trata. De eso se trata. Data fácil, números, estadísticas, datos abiertos, con Hugo Osorio. De eso se trata.